Nos metemos ahora con un tema que nos preocupa a todos y a todas, que tiene que ver con la composición de los precios, o más bien con conocer cómo se componen justamente desde el producto, cuando está en el campo y cuando llega a la góndola. Cómo va variando, digamos, cómo se va componiendo el precio final. Y vamos a hablar de este tema con Natalia Ariño, que es economista de FADA, porque desde FADA, cada 2 veces al año al menos, publican justamente este indicador de precios. Así que le damos la bienvenida y que nos cuente justamente qué han investigado en los últimos meses. Hola Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día Magdalena, ¿bien y vos? Bien, muy bien. Interesante con esta propuesta que siempre nos traen, que nos lleva a pensar justamente cómo se compone el precio de los productos que consumimos, específicamente carne, pan y leche. Así es, este es un trabajo que nosotros hacemos 2 veces al año, como bien decías, uno en el primer semestre y otro después ya en la segunda parte del año, y lo que vamos viendo es cómo va evolucionando esta composición de precio en estos tres productos que son básicos para todos los argentinos, lo que es la carne, la leche y el pan. Bueno, particularmente podemos mencionar que uno de los resultados más importantes es que del precio que pagamos por cada uno de estos productos, la mitad corresponden a costos, costos que se han incurrido desde la producción primaria en el campo, costos de producción en la industria y costos para, bueno, después comercializarlo ya sea en el súper o en los diferentes comercios. El otro aspecto importante es que en el precio que pagamos los consumidores por estos productos está también los impuestos, que depende de cada cadena que analicemos, si es la leche, si es para la carne o para el pan, va entre el 12 y el 30% de impuestos, Claro. ¿sí? De lo que pagamos. Por ejemplo, la carne es la que mayor participación tiene de los impuestos, que es un 30% del precio de la carne, y menor es en la leche. Y el otro componente importante es la rentabilidad o el resultado económico, mejor dicho, que tiene cada una de las cadenas a lo largo de todos los eslabones que la conforman. ¿Qué es el porcentaje de rentabilidad? Más o menos de cuánto es, Natalia. Y bueno, depende la cadena, como te decía, por ejemplo, la cadena láctea, cuando analizamos solamente el sachet de leche, es del 1% del precio que pagamos el sachet en el súper, por Claro. ejemplo. ¿Y el pan y la carne? Bueno, en el caso de la carne es un poquito más alto, es un 3%, y en el caso del pan es un 15% del precio. Digamos que tampoco es que estamos hablando de resultados económicos extraordinarios, digamos, digo, en comparación de lo que pagamos el precio de los productos, la mayor parte se lo llevan los costos, más que nada, y después los impuestos, y al último, las ganancias que le quedan a la cadena. Ahora, Natalia, haciendo una cuestión más comparativa, ¿siempre fue así, que el 50% de lo que pagamos se lo llevan los costos, o esta cuestión se vino corriendo en los últimos años? ¿Es esperable que sea así? En términos de participación, sí. De hecho, es más del 50%, va entre el 60 y el 80, que es, por ejemplo, para el caso de la leche, es lo que mayores costos tiene. En términos de participación, sí. Ahora bien, cuando nosotros vemos los costos de cada uno de los eslabones, sí hemos visto que vienen aumentando todo el tiempo, siempre aumentan los costos. De hecho, con la última actualización que hicimos en febrero, de febrero a agosto, septiembre, aumentaron por encima del 20% de los costos. Y si tomamos un ejemplo, como por ejemplo la cadena láctea, eh, todos los meses, ¿sí? Estuvieron aumentando los costos, pero los precios que han estado recibiendo son precios planchados, precios que no han tenido gran variación, ya sea tanto en el tambo, en la industria, como también en el comercio. Eso es interesante porque también lo leía en la investigación que ustedes ponían que, bueno, casualmente la leche era lo que menos había aumentado en relación a la inflación, y que por ahí lo que compensaban era con otros productos de la cadena láctea. Es así. Bueno, en el caso particular de la leche, por ejemplo, está dentro del programa de los precios máximos que ha llevado adelante este gobierno este año, entonces no tenían permitido aumentos de manera arbitraria, digamos, solamente, primero que no tenían permitido los aumentos y después se hicieron algunas pequeñas actualizaciones justamente porque si no, los costos venían aumentando mucho y los precios quedaban atrasados a precios de marzo, incluso desde antes cuando los costos venían aumentando. Y en el caso de tanto la industria como el comercio, la mayor ganancia viene por otros productos de mayor valor agregado, como por ejemplo los quesos, los yogures, los postrecitos, la manteca, las cremas.
Claro. El tema es que, bueno, en la coyuntura económica en la que estamos, este tipo de productos también ha estado disminuyendo su demanda, es decir, los consumidores están consumiendo menos queso, menos yogures, también por el precio, ¿no? También están consumiendo menos carne, es otro gran dato que surge de la investigación. Estamos consumiendo Sí, menos carne. así es, el consumo per cápita, el consumo por habitante al año, en estos primeros 9 meses, los primeros 9 meses del 2020, ha caído, si lo comparamos con 2019 y con el 2018. Actualmente los argentinos estamos consumiendo en promedio unos 50 kilos al año de carne. Porque bueno, esto también tiene como consecuencia, por un lado porque estuvo aumentando la producción, pero también porque la gente estuvo demandando menor cantidad de carne. Claro. Lógicamente porque, bueno, el poder de compra, el poder adquisitivo de la población hace ya unos 2 años que viene disminuyendo, en un contexto en donde la economía está estancada, donde está aumentando el desempleo. Bueno, son cuestiones que afectan también esa demanda por la carne. De todas formas, los argentinos tenemos la característica de que no solo consumimos carne de vaca, sino también consumimos otras carnes, como la de pollo y la de cerdo. Entonces también hay una cuestión de cambio de preferencias. De pronto, si nos parece que es muy caro el consumo de carne vacuna, mucha gente también se vuelca a consumir o preferir consumir carne aviar o carne de cerdo. Exacto. Y si comparamos, por ejemplo, el consumo de carne de los argentinos, somos uno de los que más consumimos a nivel mundial. O sea, comemos menos, pero seguimos comiendo más que otros países. Y Natalia, ¿vos podrás explicarnos, digamos, porque es muy interesante también, cuando ustedes hacen este análisis del campo a la góndola, en cada una de las cadenas, digamos, en los lácteos, en la leche, en la carne y en el pan, van desglosando cómo son los componentes. ¿Vos lo podrías explicar de alguna manera un poco como resumida? Pero para que la gente que está al otro lado o nos está escuchando entienda cómo hacen ustedes para hacer toda esta investigación, justamente por qué les lleva tanto tiempo también hacerla, porque van tomando detalles de cada sector. Así es. A ver, lo puedo comentar de manera más general para no caer en tecnicismos. Por ejemplo, tomando un ejemplo de la leche, ¿sí? Pensando que el sachet de leche está más o menos en 60 pesos, ¿sí? En el súper. Bueno, de eso, los costos, por ejemplo, representan el 87%. Es decir, que por el sachet de leche que nosotros estamos comprando, aproximadamente 52 pesos ya son costos de toda la cadena. En todos esos costos hemos tenido en cuenta los costos de producción del tambo, es decir, la compra de animales, los servicios de energía eléctrica, control sanitarios, etc. Se tienen en cuenta también los costos, por ejemplo, de la industria también, los costos de adquirir la leche cruda que se le paga al tambero, de todos los otros costos de producción, servicios, mano de obra. Y después tenemos los costos del comercio. El otro componente de esos 60 pesos son los impuestos, que representan más o menos un 12%. Y ahí tenemos impuestos de nuevo de todos los eslabones que yo les dije recién, en donde se encuentran los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y después el otro componente del precio de la leche es la rentabilidad, o mejor dicho, el resultado económico que tiene la cadena, que en el caso del tambo, por ejemplo, fue prácticamente nula, digamos, en algunos casos. En el caso de la industria, un poco por encima de sus propios costos, y en el comercio también fue negativo si analizamos únicamente el sachet de leche. Pero bueno, en términos de los 60 pesos, ¿cuánto representa la ganancia? Son de 50 centavos, mientras que los impuestos son 7 pesos y los costos, como le dije recién, 52. Ahí se conforma, por ejemplo, el precio de la leche de 60 pesos. Claro. Tengo otra también para preguntarte, los precios, bueno, que ustedes publicaban ahora, ¿no? 372 pesos el kilo de carne, un aproximado o un promedio, 107,5 el kilo de pan y 60 pesos el sachet de leche. ¿Cuánto valían estos tres productos el semestre anterior, cuando arrancaba el año? Bien, la carne estaba en algo de 330, 350, sí, 330 más o menos. El sachet de leche estaba en unos 55, 57 pesos. Sí. Y el pan no varió tanto tampoco, de hecho varió un 4% o menos, era
era el precio. Claro, más o menos un 10%, recién me quedé calculando lo de la carne, digamos, por las variaciones que... Sí, lo que más aumento ha sufrido es el precio de la carne. El precio de la leche no tanto. De nuevo, el precio de la leche debe estar un 5% menos, por lo que te decía. Ya a principio del año ya estaba este control, digamos, de los precios. Natalia, y otra cuestión que ustedes también publican en el informe tiene que ver con lo que va a pasar después, porque si bien ustedes venían diciendo, bueno, con la pandemia, con la caída del poder adquisitivo, la gente come, por ejemplo, menos carne o consume menos lácteos. Ahora, también allí hay como una especie de, no sé si futurología, pero una proyección de lo que va a pasar luego de la pospandemia, en el que los sueldos tampoco van a generar una gran recomposición. Entonces también están proyectando una caída del consumo, ¿es así? A ver, en el caso de la carne, las proyecciones en general sí es una caída en el consumo de la carne, lógicamente por lo que hablamos recién, tema recesión, tema poder adquisitivo de la gente, pero por el otro lado la cadena de la carne, por ejemplo, tiene muy activas sus exportaciones. De hecho, los primeros 9 meses del año exportamos prácticamente el 27% de la carne que producimos en la Argentina. Y hay también mercado para seguir exportando, aunque los precios a nivel internacional están deprimidos, principalmente porque también hubo rebrotes de COVID en Europa, por ejemplo. Bueno, Claro. ese es otro tema. Pero, digo, en términos de consumo de la carne se espera que siga bajando. Pero tenemos esa otra ventana que es la exportación, donde se puede colocar parte de la producción de carne argentina. Respecto de la leche, estos primeros meses del año hemos visto que el consumo se mantiene principalmente de leche, ¿sí? Pero ha caído notablemente el consumo de quesos, como decíamos recién, de estos productos que son más caros y que tienen un mayor valor agregado. Lo cual en la cadena láctea también se han estado aumentando mucho las exportaciones y ha estado aumentando incluso en la industria la producción de leche en polvo, que es el producto que más se exporta, también encontrando como esa beta para la cadena de poder encontrar cierta estabilidad o encontrar un mercado donde colocar la producción. Claro, excelente. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho toda la explicación que nos ha brindado tan detallada, todo desagregando, bueno, como ustedes hacen en esta investigación, y nos veremos entonces el año que viene ya, conociendo los indicadores del primer semestre 2021. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un placer estar acá en el programa. Bueno, gracias, muy amable igualmente. Acá vamos a hablar entonces con Natalia Ariño, quien es economista de FADA, que presentaron esta investigación que se hace 2 veces al año para conocer cómo van variando los precios, en particular de la carne, de la leche y del pan.